La escuela no solo es lo que hay dentro de los salones. Detrás de ello, hay muchísimo trabajo para que todo funcione de la manera correcta. Y esto va desde la administración de la escuela, como la creación de planes y programas y nuevas metodologías. ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Karen Ann, estoy estudiando Pedagogía en México y no me gusta la escuela. El día de hoy presentaremos lo que sostiene al salón. Para este podcast tenemos un invitado muy especial, al director Daniel Saucedo, quien nos hablará un poco de cómo es este puesto de director y nos dará algunos consejos para las personas que aspiramos a llegar a ser directores en alguna institución educativa. Para iniciar me gustaría preguntarle sobre su labor académica. ¿Hubo algún momento decisivo en su carrera profesional que marcó el rumbo hacia la dirección escolar para decidir tener este puesto? Bueno, primero que nada, mi nombre es Daniel Saucedo, director del CEBETA 233. Y bueno, un momento decisivo para llegar al puesto efectivamente fue en el 2019, donde se suscitaron una serie de acciones, sucesos al interior del plantel en el clima laboral y bueno, surge la oportunidad por parte de una invitación de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar a ser director del plantel por un periodo de un tiempo fijo de un año. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fue su camino para llegar a ser director? Bueno, cuando surge esta invitación en septiembre del 2019 para fungir como director del CEBETA 233, aceptamos dicha invitación por parte de la autoridad. Fue una invitación directa y eso fue durante un año. En febrero del 2020 inicia la pandemia, se declara en situación de emergencia el país, el estado. Concluye el ciclo escolar 2019-2020, hacen un periodo de extensión por el tema de la pandemia a mi nombramiento y durante el proceso del 2020-2021 participamos en un proceso regulado por la Ley General para el Sistema de Carrera de Maestros y Maestras de México, un proceso de promoción vertical que es poder participar y llegar a un cargo directivo de acuerdo a la normatividad, de acuerdo a la ley, por un periodo de 4 años y así es como me consolido hasta el 2025, hasta actualmente en un proceso también de renovación de ley, que es el último que la ley permite. Muy bien, entonces digamos que le queda... Acabo de renovar mi proceso de director en un dictamen que surge efectos a partir del 1 de septiembre de este ciclo escolar y concluye en agosto del 2029. Muy bien. ¿Y antes de eso estuvo como maestro aquí, como docente? Sí, mi trayectoria docente en el CEBETA 233 y en general en el Sistema Educativo Nacional comienza en septiembre del 2013. Sin embargo, yo frente al grupo comienzo en enero del 2014. Hemos estado dando clases hasta la fecha porque desde que inicié no hemos parado de dar clases. La diferencia es que ahora pues ya nada más atiendo un grupo, antes atendía muchos más. Estuve como docente pues por un tiempo, hasta la fecha como lo menciono, pero en el año 2016, si no me equivoco, 2015, participo también en un proceso de ley para ocupar uno de los cargos directivos. La estructura de los CEBETAs, CEBETIS en el país, CECATIS, se compone de un director, de 2 subdirecciones y de departamentos que dependen de estas subdirecciones. Yo participé por el departamento de vinculación y estuve ahí casi los 4 años hasta que me invitaron a participar en la dirección. Perfecto. ¿Qué trabajos o experiencias previas considera que fueron claves para llegar a este puesto? Bueno, principalmente pues la parte directiva, ¿no? Yo estaba en la parte de vinculación. Hay una serie de sucesos en el plantel para lo cual se me hace la invitación. En esta invitación pues había una normatividad que venían unos transitorios de la ley en los que había supuestos de qué pasaba si no existía un director o cargos subsecuentes. Entonces en la ley se establece que cuando no hay un director, pues quien tiene que ocupar es un subdirector. En el caso del plantel, en aquel periodo también el subdirector había concluido y solo habíamos 3 departamentos vigentes
con nombramiento, para lo cual se me hace a mí la invitación. El tema de la función y las actividades que se realizan en la función, pues bueno, yo ya tenía un poco de experiencia. Cuando me invitan, había concluido recién mi encargatura como secretario general del sindicato de este plantel, y pues bueno, teníamos conocimiento de las problemáticas laborales que existían en aquel tiempo, que fue uno de los factores principales que la autoridad tomó como criterio para poder designarme y poder resolver los problemas que en aquel momento sucedían. Muy bien. Creo que una de las habilidades que tiene es que conoce mucho sobre todo lo que es el sistema educativo, sobre todo los que son los planes. Me gustaría preguntar un poco sobre su carrera, qué fue lo que estudió y cómo llegó a ese nivel. ¿Lo aprendió aquí en dirección? ¿Lo sabía desde antes en el sindicato? Ok, es una buena pregunta. Yo siempre les he dicho a todos los jóvenes que es importante no quedarse solamente con el conocimiento que la escuela da. Hay que siempre buscar oportunidades por muchos lados. Yo en mi labor como docente, yo hice muchas actividades paralelas, trabajé en un partido político, trabajaba con organizaciones de sociedad civil, es decir, siempre estuve inmiscuido en el sistema público de alguna u otra manera, participaba en muchos foros, en capacitaciones de manera externa, no solo a la currícula formal que te dan las universidades. Yo soy ingeniero en sistemas de formación, pues nada que ver con... Bueno, tiene cierta relación si analizamos que el sistema público es un sistema, pero nada que ver con la parte tecnológica, porque no hay desarrollo de software, no hay nada vinculado a redes e internet y seguridad. Pero yo estoy ingeniero en sistemas, posteriormente hago una maestría en desarrollo de competencias docentes, que ahí con esa maestría y con un diplomado que también el gobierno federal, digamos que promovió y empujó para que todos los maestros tuvieran su nivelación pedagógica, fue que más o menos nos fuimos metiendo primeramente como a la parte conceptual pedagógica en la institucionalidad de la educación, y pues bueno, obviamente en la dinámica diaria, con el tiempo, con la experiencia, uno se va familiarizando con conceptos, pero también con mucha responsabilidad, porque puedes tú estar en un espacio y escuchar los conceptos y se te va a hacer conocido los conceptos, te vas a familiarizar, pero hasta que no los ejecutas y no los pones en práctica es que vas como adquiriendo pues la maestría de todo esto, ¿no? Entonces en general pues es una mezcla entre pues esfuerzo personal de estudiar y cuestiones así, y la oportunidad y la experiencia de estar al frente del plantel y la responsabilidad con la que se ha tomado estar al frente del plantel, lo que nos ha permitido pues conocer el sistema educativo más a fondo, tener pues criterio muy claro sobre él y tomar decisiones. Sí, creo que como lo dice, el tener experiencia en otros ámbitos además de lo académico da muchas bases, ¿no? ¿Qué otra capacitación tuvo además de su licenciatura, de esto que mencionaba? ¿Hay alguna habilidad personal, algún curso? Uy, no, pues cursos, muchos cursos, diplomados. De la educación formal, pues soy ingeniero en sistemas, tengo una maestría en desarrollo de competencias, estudié una segunda carrera, pero no me titulé, que se llama gestión territorial, una licenciatura en gestión territorial. Tengo diplomados diversos en juventud, en cuestiones de economía, que me gusta mucho el tema de economía, finanzas. Tengo diplomados en administración pública. El mismo sistema te ofrece dentro de su esquema de desarrollo profesional docente una serie de cursos y diplomados para la capacitación continua. Tengo diplomados en vida saludable, diplomados en manejo de habilidades socioemocionales, entre otros, ¿no? Que el subsistema, cursos, diplomados, que el subsistema son los que promueve principalmente. Y antes de que agarrara los del subsistema, pues había algunos otros que eran por interés propio, ¿no? Entonces, más o menos con unos 5 diplomados y cursos, sí, pues bastantes. Sí, entonces diría que sí es fundamental estar estudiando. Definitivamente, la educación estructurada, sea vía formal o no formal, es decir, vía escuela o vía organizaciones, empresas o lo que sea, brinda las herramientas
pero la competencia y el aprendizaje se genera pues cuando se implementan, ¿no? Entonces sí, definitivamente la educación es pues son las armas pues que tenemos, ¿no? Para poder estar en la guerra. Claro, sí. ¿Y cuáles considera que fueron los mayores retos que enfrentó para conseguir este puesto o para mantenerlo, ¿no? El estar de director seguramente tiene muchos retos día con día. Sí, híjole, es una buena pregunta. Mira, un sistema educativo, un sistema de una escuela tiene muchos actores, ¿no? Tiene al personal, tiene a los padres de familia, tiene a las autoridades territoriales, que es el municipio, tiene las autoridades estructurales, que es el gobierno federal, tiene a los estudiantes, tiene también alrededor una serie de organizaciones de sociedad civil, tiene autoridades ejidales, tiene una serie de actores que todo esto conforman el sistema educativo, no el sistema educativo, el sistema escolar del plantel. Y pues la dificultad está en todos los frentes, nada más que hay momentos diferentes, ¿no? A veces el problema es con los maestros, a veces el problema es con los estudiantes, a veces es con las autoridades municipales, a veces con las autoridades jerárquicas. Es decir, todos juegan un rol y de alguna u otra manera, como está en interacción constante, siempre hay retos. Lo más común evidentemente es lo de día a día y donde hay más problemas y retos, que es pues con el personal y con los estudiantes. Sí. Cuando se presentan estos retos, ¿cuál considera que podría ser el mejor consejo para solucionarlos? Sé que son muy diversos, pero... El diálogo y la ley. Como decía Benito Juárez, por la razón y por el derecho, ¿no? Si un estudiante, un maestro, tiene una petición que está fuera de la razón, por ejemplo, unos estudiantes quieren hacer una fiesta, pues partir de la premisa que esto es una escuela, no es una discoteca, ¿no? Si un padre de familia quiere que le demos transporte gratuito a sus hijos para llegar a la escuela, pues también pues es una petición válida, legítima, pero está fuera de la razón y del derecho. Si un maestro quiere salir temprano porque sí, pues sobre la razón y el derecho, ¿no? Entonces creo que es eso. Sin embargo, hay ocasiones que hay que tomar decisiones porque las cosas no son blancas o negras, hay matices, y cuando se toman decisiones, pues estas decisiones siempre tienen que ponerse en una escuela al estudiante al centro, es el principal eje, y sobre eso pues tomar la decisión. Es decir, volvemos al ejemplo, si un estudiante quiere hacer una fiesta, pues le vamos a decir que no, o le vamos a dar una alternativa de canalizar ese interés en a lo mejor hacer un festival un poco más cultural, traer música sin que haya bebidas alcohólicas o cosas por el estilo, ¿no? Entonces la razón, el derecho y pues puntos medios de negociación. Genial, es un muy buen consejo. ¿Cómo logró equilibrar la parte administrativa con lo pedagógico? Porque entiendo que desde parte de dirección obviamente hay que hacer mucha documentación, mucha cursos, pláticas, discusiones que salen un poco de esto que es la educación, ¿no? Digamos. ¿Cómo logra vincular? ¿Cómo se vincula? Pues ese es el gran reto que tienen las políticas públicas. La pedagogía es una ciencia conceptual. El gobierno es un instrumento pues institucional, pues, ¿no? Entonces hacer esa vinculación pues es tarea pues precisamente de los gobiernos, y es lo que se le conoce como una implementación de política pública en materia educativa. Entonces, ¿cómo hacerlo aquí? Pues mira, la ventaja es que aquí no inventamos cosas. Como somos una institución dependiente del gobierno federal, de la Secretaría de Educación Pública, SEMS y de JICM, pues hay una línea. Entonces nosotros atendemos lo que se indica, porque al final yo como director no puedo decir
que la escuela Montessori es la mejor y vamos a trabajar de esa manera, ¿no? Porque la política pública educativa tiene una línea, una rectoría, y al ser servidores públicos pues la tenemos que atender. Sí. Entonces primero es eso, entender, para poder aplicarla y implementar, pues es entender que pertenecemos a un sistema de gobierno público que tiene una visión de la educación. Es muy distinto el modelo que le llaman, ¿no?, neoliberal, o que responde a las necesidades de la industria, donde los planes de estudio estaban completamente desarrollados en las competencias, en que el estudiante sepa hacer, que sepa matemáticas, inglés y ciencias, que un modelo que se dice ser más humanista y promueve una escuela pues más social, más transformadora de entorno y humana, ¿no? Entonces esos son como pues, los retos, porque al final uno lo entiende, pero luego pues transmitirlo es complejo, ¿no? Transmitirlo a los maestros y que los maestros lo transmitan a los estudiantes, y que alineemos instrumentos institucionales pedagógicos, como por ejemplo un PAEC, que es un programa, o la escuela comunidad, que es un instrumento, es un proyecto escolar para que se suban todos los maestros con actividades incidamos socialmente mediante actividades vinculadas a nuestras materias o las materias de los maestros. Entonces sí es un reto, pero pues para eso nos pagan, ¿no? Ese es el gaje del oficio. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Y sin duda alguna el puesto de director es muy fundamental para que la escuela se lleve a cabo, porque justo como dices, esta vinculación entre lo que se ve en clase y entre lo que se está viendo allá afuera, fuera de la escuela. ¿Cuáles son las 3 competencias que considera más importantes para llegar a ser director? Híjole, eso pregúntaselo al personal, güey. ¿Qué te digo? Pues evidentemente creo que es necesario un tipo de liderazgo cualquiera, ya sea institucional, autoritario, humano, empático, motivacional. Definitivamente se ocupa un tipo de liderazgo, y el liderazgo también trae una serie de características, pues como la iniciativa, la solución de problemas, la toma de decisiones, ¿no? Entonces esa creo que es una skill muy importante, una habilidad muy importante que tienen que tener los directores. La otra pues es pues el conocimiento institucional y legal del sistema educativo y todo lo que lo rodea, ¿no? Leyes de trabajadores, leyes para estudiantes, protocolos, toda la parte legal creo que es sumamente importante. Legal institucional es importante porque es el eje rector, ¿no? Es la rectoría de la educación. Y tercero, híjole, pues yo podría decir que el humanismo. Yo creo que ser director no es fácil y hay que, yo lo digo de una forma bonita, hay que tragar muchos sapos, en términos de que muchas cosas nos pueden disgustar, muchas cosas pueden estar fuera de lo que nosotros creemos o pensamos, muchas cosas se hacen quizás no como nosotros queremos, la gente no responde como es, los estudiantes no les importa, etcétera, etcétera. Y al final pues uno tiene que entender que somos seres humanos, que estamos en relaciones humanas y que hay que predicar con el ejemplo, y de que hay que tratar de que todas las soluciones que se den pues sean por el beneficio del estudiante o de los profesores o de los padres, pero primero del estudiante, ¿no? ¿Qué consejo le daría a alguien que quiere llegar a un puesto como el suyo, a una dirección? Pues que lo piense bien, porque los cargos no, todo tiene un costo de oportunidad. Eso se habla mucho luego en economía o en finanzas. Todas las decisiones en la vida tienen un costo de oportunidad. Entonces, por ejemplo, el que yo esté aquí, pues conlleva un costo de oportunidad a que yo tenga que ser un ser
o intente ser, porque no significa que lo soy, que intente ser una persona ejemplar, ¿no? Que intente ser una persona congruente. Tiene un costo de oportunidad de que tengo que sacrificar ciertas cosas, incluso personales, por sostener y poner al frente primero la institución, en la responsabilidad que conlleva. Incluso hasta temas de salud. Yo he tenido crisis de salud pues, por el estrés que se maneja, ¿no? Entonces, pues, ¿qué consejo pudiera dar? Tener la piel gruesa, estudiar mucho, pues lo que mencionaba ahorita, ser humano, tener una convicción clara de que sí es la educación un mecanismo para transformar la sociedad, y junto con todos estos elementos y algunos más que a lo mejor se me pasan ahorita, creo que se puede llegar a cargos así. Sí, sin duda, sí hay que pensarlo. Es mucho trabajo, me imagino. Y ya por último, ¿hay algo más que le gustaría compartir? Nos escuchan compañeros tuyos, ¿no? Sí. Pues solamente a los futuros educadores de Morelia, Michoacán, México, que no se desanimen. El sistema educativo nacional es complejo. Acceder a él también es pues una ciencia, hay que leer, hay que conocer las leyes, las normas, los instrumentos de admisión. Y estando en él es todavía más complejo porque la realidad supera la conceptualidad. Entonces, recomendarles que se agarren muy bien de los motivos que les llevaron a tomar la decisión de estudiar pedagogía. ¿O cuál es la carrera? Si es pedagogía. Pedagogía, sí. La carrera de pedagogía, y que lo sostengan bien y los tengan siempre bien firmes, porque en el camino pues van a encontrar muchas adversidades, pero creo que la satisfacción más grande de un pedagogo, de un maestro, de alguien que se dedica a la educación, es el darse cuenta que está llenando de herramientas a personas que pudieran tener todas sus facilidades, pero también a muchas personas en las cuales nosotros somos como su única oportunidad para poder ver el mundo de una forma distinta y salir adelante. Entonces es bien importante que se agarren de sus valores, de esas motivaciones que tuvieron, para poder transformar el espacio educativo que les toque transformar en su momento. Y pues nada, yo estoy a la orden, a que me inviten, yo pago porque me renten. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Es una entrevista que tenía muchas ganas de hacerla porque creo que sabe mucho y creo que nos deja mucho en este video. Muchos consejos para quienes buscamos aspirar hacia un puesto de docente, de directivo, en un puesto en el sistema educativo. Y pues nada, solo queda agradecerle. No, pues muchas gracias a ti. Suerte, y no olviden seguir al Cebeta 233 en las redes.